Continuamos revisando el proceso de línea de tiempo y animación dentro de la interfaz del Adobe Flash Professional CS5. Vamos a ver los aspectos básicos de las animaciones. El Adobe Flash CS5 ofrece varias formas de crear animación y efectos especiales. Cada método proporciona distintas posibilidades para crear contenido animado. El Flash admite los siguientes tipos de animación. Primero tenemos las interpolaciones de movimiento. Las interpolaciones de movimiento se utilizan para establecer las propiedades de un objeto. Por ejemplo, la posición y la transparencia alfa de un fotograma, y de nuevo de otro fotograma. El Flash interpola los valores de las propiedades de los fotogramas intermedios. Las interpolaciones de movimiento resultan útiles para animaciones con movimiento continuo o para la transformación de objetos. Las interpolaciones de movimiento aparecen en la línea de tiempo como grupos de fotogramas contiguos y se pueden seleccionar como un solo objeto de forma predeterminada. Las interpolaciones de movimiento son realmente potentes y fáciles de crear. También tenemos las interpolaciones clásicas. Las interpolaciones clásicas son como las interpolaciones de movimiento, aunque más difíciles de crear. Las interpolaciones clásicas permiten agregar efectos de animación específicos que no son posibles en interpolaciones basadas en el tamaño. También están los poses de cinemática inversa. Las poses de cinemática inversa permiten estirar y doblar objetos de forma, así como vincular grupos de instancias de símbolos para que se muevan al mismo tiempo y con naturalidad. Podemos colocar el objeto de forma o instancias vinculadas de distinto modo, y en fotogramas diferentes. El Flash interpola las posiciones de los fotogramas intermedios. También están las interpolaciones de forma. En la interpolación de forma se dibuja una forma en un fotograma concreto en la línea de tiempo, y se modifica o se dibuja otra forma en otro fotograma específico. Seguidamente, el Flash interpola las formas intermedias de los fotogramas intermedios, y crea la animación de una forma cambiante. Finalmente está el fotograma a fotograma animación. Esta técnica de animación permite especificar distintas ilustraciones para cada fotograma de la línea de tiempo. Utilizamos esta técnica para crear efectos como el de fotogramas de una película, que se suceden rápidamente. Esta técnica resulta útil en animaciones complejas, donde es preciso que los elementos gráficos de cada fotograma sean distintos. En cuanto a la velocidad de fotogramas, la rapidez con que se reproduce la animación se expresa en fotogramas por segundo, y la sigla es FPS. Si la velocidad de fotograma es muy baja, la animación parece detenerse y volver a empezar, y si es muy alta, los detalles se ven borrosos. Los nuevos documentos del Flash tienen una velocidad de fotograma predeterminada de 24 frames por segundo, con la cual suelen obtener mejores resultados en la web. La velocidad estándar de imágenes, el de movimiento, es también de 24 fotogramas por segundo. La complejidad de la animación y la velocidad del sistema donde se reproduce afectan la suavidad de la reproducción. Para determinar la velocidad de fotogramas óptima, probamos las animaciones en varios equipos. Solo se especifica una velocidad de fotogramas para el documento Flash completo, por lo cual debemos definirla antes de crear la animación. El Flash diferencia la animación interpolada de la animación fotograma a fotograma en la línea de tiempo mediante distintos indicadores en cada fotograma con contenido. En la línea de tiempo se muestran algunos indicadores de contenido de fotograma. De igual forma, las escenas de los documentos del Flash pueden constar de varias capas de línea de tiempo. Utilizamos capas y carpetas de capas para utilizar el contenido de una secuencia de animación organizando los distintos objetos animados. Si los organizamos en capas y carpetas, evitaremos que se borren, que se conecten entre sí o que se separen y se sobrepongan. Para crear una animación que incluya movimiento interpolado a partir de más de un cambio de símbolo o de texto a la vez, cada objeto debe estar situado en una capa distinta. Podemos utilizar una capa como capa de fondo para albergar a las ilustraciones estáticas y recurrir a capas adicionales para que contengan un objeto animado independiente. Al crear un objeto de movimiento, el Flash convierte la capa que contiene el objeto que se va a interpolar en una capa de interpolación. La capa de interpolación se muestra con un icono de interpolación junto al nombre de la capa en la línea de tiempo. Si además del objeto interpolado existen otros objetos en la misma capa, el Flash añade nuevas capas encima o debajo de la capa original si es necesario. Todos los objetos por debajo del objeto interpolado en su capa original pasan a una nueva capa debajo de la capa original.
Todos los objetos por encima del objeto interpolado en su capa original pasan a una nueva capa encima de la capa original. El flash inserta estas nuevas capas entre las capas ya existentes en la línea de tiempo, y de este modo se conserva el orden de apilamiento original de todos los objetos gráficos del escenario. Una capa de interpolación únicamente puede contener grupos de interpolación, que son grupos continuos de fotogramas con interpolación, fotogramas estáticos, fotogramas en blanco y fotogramas vacíos. Cada grupo de interpolación solamente puede contener un único objeto de destino y un trazado de movimiento opcional para el objeto de destino. Puesto que no es posible dibujar una capa de interpolación, debemos crear interpolaciones adicionales o fotogramas estáticos en otras capas, y después arrastrarlas a la capa de interpolación. Para colocar scripts de fotograma en una capa de interpolación, los creamos en otra capa, y los arrastramos después a la capa de interpolación. Un script de fotograma solo puede existir en un fotograma que no pertenezca al grupo de interpolación de movimiento. Y en general, lo mejor es conservar todos los scripts de fotograma en una capa independiente que contenga únicamente ActionScript. Si un documento tiene varias capas, puede resultar difícil realizar el seguimiento y la edición de los objetos en una o más de ellas. Es más sencillo trabajar con el contenido de cada capa por separado. Para ocultar o bloquear las capas que no estamos utilizando, hacemos clic en el icono del ojo o del candado situado junto al nombre de la capa en la línea de tiempo. Como vimos, podemos hacerlo directamente aquí o directamente en el candado para bloquearlo. Las carpetas de capas permiten organizar las capas en grupos más fáciles de gestionar. Igualmente, el flash automáticamente mueve un objeto a su propia capa de interpolación cuando se aplique una interpolación de movimiento al objeto. Sin embargo, también es posible distribuir objetos a sus propias capas independientes de forma manual. Por ejemplo, podemos elegir distribuir los objetos manualmente al organizar el contenido. La distribución manual también resulta útil para aplicar animación a objetos sin perder el control preciso sobre el modo en que se mueven entre las capas. Para ver esta opción podemos ir al menú Modificar y a continuación escogemos Línea de tiempo. Enseguida tenemos la opción de Distribuir en capas. Este comando de distribuir en capas puede aplicarse a cualquier elemento del escenario, incluidos los objetos gráficos, las instancias, los mapas de bits, los clips de video y los bloques de texto separados. El flash distribuye cada objeto seleccionado en una nueva capa independiente. Los objetos que no se seleccionen, incluidos los de otros fotogramas, se mantienen en sus capas iniciales.